quiero que me acompañen al primer pasaje bíblico. Hoy tenemos varios pasajes bíblicos que al capítulo 6, versículos 1 al 7, allí la persona que nos está apoyando, Oscar, va a ponerles también para aquellos que no tengan a disposición la Biblia tan rápido, puedan leerlo. Dice la Nueva Versión Internacional, capítulo 6, versículos 1 al 7, y explico. En ese momento la iglesia estaba creciendo, y en medio que la iglesia estaba creciendo, comenzaron a ocurrir algunos acontecimientos un poco difíciles porque se descuidaron a algunas madres, algunas viudas, algunos huérfanos que se les llamaba helenos, o sea, que eran judíos que habían aceptado la lengua griega y la cultura griega como parte. Y entonces ya se estaba levantando una especie de discordia donde decían que los hebreos que hablaban hebreo estaban descuidando en la iglesia a aquellos de habla griega. En aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se quejaron contra los judíos de habla griega, se quejaron contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Interesante que la iglesia se encargaba de distribuir alimentos a las viudas y a los huérfanos. Preste atención de la función de la iglesia. Así que los 12 se reunieron con toda la comunidad de discípulos y dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, ahí está nuestro Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Felipe entonces era un judío de habla griega y se había asimilado en la cultura griega. De hecho, su propio nombre también tiene algo de griego. Pero a ellos le decían los helenistas, o sea, aquellos que se habían asimilado a la cultura helénica. Es mencionado entre los 7 que tienen cualidades espirituales y morales para servir en la iglesia. Lo interesante es que todas estas cualidades eran para servir mesas, para distribuir comida. Hoy día también debemos buscar líderes con estas cualidades para hacer cualquier cosa dentro de la iglesia. Allí podemos ver que entonces se menciona primero a Esteban, que va a ser el primer mártir. Más adelante, un capítulo después, vamos a ver el martirio de Esteban. Y también entonces se menciona a Felipe. Ahora, la inclusión de estos 7 servidores dentro de la iglesia nos lleva a pensar en la consecuencia de lo que significaban los problemas dentro de la iglesia y cómo el liderazgo de la iglesia pudo resolverlos guiados por el Espíritu Santo. No podemos hacerlo nosotros solos, vamos a multiplicarnos. La consecuencia de una elección de seguir obedientemente la dirección del Espíritu Santo es, por supuesto, sabiduría y, por supuesto, entonces, una consecuencia divina guiada por el Espíritu Santo, como dice este verso 7, que el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso algunos sacerdotes, o sea, sacerdotes judíos, aceptaban la fe en Cristo. Esto ocurre cuando elegimos y tenemos dentro de la iglesia personas fieles, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Te pregunto, ¿tú tienes las cualidades que se mencionan acá de carácter y las cualidades morales y espirituales para servir en la Iglesia Cristiana Misionera Amor y Verdad? Si los tienes, por supuesto eres bienvenido, y si no los tienes, por supuesto, vamos a seguir bregando y obrando para que el Espíritu Santo haga en tu vida el siervo que tanto quiere hacer para ti. Juntos podemos llevar el evangelio más lejos y servir a muchas más personas. El trabajo que estamos haciendo actualmente, mi esposa y yo, y le doy gracias a Dios por mi esposa, porque yo solo no podría desarrollar todo este trabajo que estamos haciendo, es para que cada uno de ustedes vaya creciendo
y para que cada uno de ustedes vaya comprendiendo las profundidades de la palabra de Dios y por supuesto disponiendo su espíritu y su corazón para servir al Señor. Nosotros queremos guiarle a usted a servir al Señor de la manera correcta, bíblica, para que usted entonces pueda crecer como un siervo del Señor. Si regresamos a nuestro texto, entonces ya aquí tenemos parte de un contexto sobre Felipe. Regresamos entonces a Hechos 8, 26 al 40. Vemos que en el inicio de este capítulo 8 se desata una persecución tremenda después de que asesinan, martirizan los judíos a Esteban. La iglesia fue dispersa y entonces Felipe se fue hacia Samaria. Eso lo podemos leer en los versículos anteriores. De Samaria, el Señor entonces llama a Felipe. La tradición dice que un ángel se le apareció, pero también hay parte de nuestra historia cristiana donde dice que el propio Espíritu Santo le habló a Felipe y lo guió. En cualquier caso, Dios había mandado de su bendita palabra para que Felipe obedeciera, y lo primero que nosotros podemos ver, apreciar en lo que leemos, es la obediencia de Felipe. Cuando usted lee el texto, lo primero que usted va a decir es, Felipe fue obediente al llamado de Dios. Hermanos y hermanas, amados y queridos, sin obediencia no hay honra para el rey. No hay manera en que usted diga, yo honro al rey, pero no lo obedezco. Eso es como muchas personas en el mundo dicen, no nos hace falta ir a una iglesia para conocer a Dios. Para conocer al Dios de la Biblia, usted tiene que ir a una iglesia. Usted tiene que ser parte de la iglesia de Jesucristo. Usted tiene que vivir una vida devocional y de adoración, porque no hay manera en que Dios se le presente a usted de una manera profunda si usted no tiene interés de buscarle. De esta misma forma, no es posible que usted diga que está honrando al rey si usted no le está obedeciendo. Si persistimos en desobedecer, estamos poniéndonos nosotros mismos fuera del plan de Dios. Nosotros estamos renunciando al plan de Dios. En lugar de ser bendición para este mundo, estamos siendo parte del problema del mundo. Y quiero decirles que esto fue exactamente lo que pasó con Israel en el Antiguo Testamento. Israel no comprendió el llamado. Todos se comportaron como Jonás o peor que Jonás. Muchos cristianos hoy lo siguen haciendo y se siguen excusando. Siguen dando excusas de por qué no sirven al Señor o por qué no sirven como testigos del Señor. Felipe, cuyo nombre está en la Biblia y nos ha sido transmitido a través de generaciones y generaciones, nos da su ejemplo, un ejemplo que quedó registrado en la bendita palabra de Dios para que usted y yo podamos comprender lo importante de lo que es la obediencia. Mi pregunta para ti y para mí también, por supuesto, es, ¿estamos dejando un ejemplo para otros? ¿Cuál es tu legado? Para ser un poco más claro, tus hijos, tus hijas, tus hijos podrán decir el día de mañana, mi papá o mi mamá fueron ejemplos de cristianos para mí. O solamente van a decir, mi mamá y mi papá vivieron un evangelio donde iban los domingos y leían la Biblia, pero no sirvieron al Señor como el Señor lo merece. Creo que tenemos que revisar un poco nuestras convicciones y nuestro corazón, y que sea el Espíritu Santo quien esculque nuestras motivaciones, porque no hay tal cosa como vivir y honrar al Señor si no obedecemos a nuestro Dios. Lo segundo que podemos ver en este texto a nivel general es a un extranjero, que es el etíope, pero realmente algo más que un extranjero. Vemos a un extranjero temeroso del Dios de Israel. Fíjense que necesitamos ir a Deuteronomio 23.1. Yo voy a compartirles acá en Deuteronomio 23.1, que quiera acompañarme, para que podamos comprender un poquito acerca de esto. Dice, no podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullado los testículos o mutilado el pene. Mis hermanos, cuando usted lee que hay un etíope eunuco, la palabra eunuco significa una persona que ha sido mutilado en su parte viril. Le ha sido removida y quitada específicamente por razones religiosas o por razones de servicio real. Cuando
un hombre era llamado al servicio del rey para servir cerca de la reina o cerca de las princesas de los reyes, eran mutilados, eran convertidos en eunucos desde el punto de vista físico. Ese hombre no podía multiplicarse más nunca, ese hombre no podía volver a funcionar como varón. Este etíope justamente es eso, y lo que vemos en la ley de Deuteronomio impedía que un hombre que tuviera estas condiciones, testículos magullados o que tuviera la falta de su miembro viril, pudiera pertenecer a la asamblea de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos comprender, porque un extranjero podía convertirse a la religión judía. De hecho, el nombre era prosélito. Todavía sigue siendo prosélito. Cuando usted se convierte a judío, usted no teniendo raíces judías, usted se convierte en un prosélito. Es alguien que cumple toda la ley, incluyendo la circuncisión. Este etíope no podía ser circuncidado por razones obvias. Entonces, la ley de la religión judía excluía al etíope de poder ser incluso prosélito. Ahora, veamos las barreras que el Espíritu Santo, y esta parte es una parte muy interesante, barreras que el Espíritu Santo va a ir rompiendo a través de este estudio, que es lo que quiero que podamos profundizar y entender algo que para nosotros evidentemente pasamos por encima de esto y vemos lo maravilloso, lo que dice Felipe, pero tal vez no logramos extraer lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Voy a darte 5 puntos a partir de este momento para que puedas tomar nota y para que puedas dejarte guiar con respecto a esta bendita palabra de Dios. Primero, el Espíritu Santo rompió la barrera del liderazgo, de un liderazgo hecho de una sola medida. El Espíritu Santo es quien guía al liderazgo de la iglesia a ordenar servidores, como los vemos en Hechos 6, 1 al 7. En medio del problema, el Espíritu Santo habla con los 12, se reúnen los 12, o sea, los 12 apóstoles, para tomar decisiones y el Espíritu Santo les guía a poder entonces multiplicarse en una nueva generación de líderes. Y le doy gloria al Señor por eso, porque es el legado que nos ha llegado a nosotros hasta el día de hoy. Todos hemos sido, hermanos, hermanas, llamados a servir al Señor. Todos hemos sido llamados y hemos sido salvados porque Dios tiene un propósito maravilloso para que nosotros podamos rendirnos delante de Él y podamos alcanzar a otros para Cristo. Te animo a varias cosas. Primero, te animo a que quieras servir al Señor. Te animo a que vivas en santidad para poder servir al Señor. Te animo a que seas estudiante de las Escrituras para que puedas conocer al Señor. Te animo a que vivas en oración para que puedas aprender a depender más de Cristo. Te animo a que seas testimonio de vida para otros. Pero por sobre todas las cosas, yo te animo a que seas obediente. Te animo a que como Esteban, Felipe, Pablo, el propio Señor Jesús fue obediente hasta el final de su vida. Sin excusas, mi hermano amado, te animo a que seas obediente a Dios. Segundo punto, la religión excluye, pero Dios incluye. Quiero que vayamos a 3 versículos bíblicos que también nos los van a poner allí para que usted no se vuelva allí rápidamente en la Biblia. 3 versículos bíblicos del Antiguo Pacto. Salmos 68, 31. Sofonías 3:10 e Isaías 56, 3 y 7. El Salmo 68, 31 dice: de Egipto enviará embajadores y Cus o Etiopía se someterá a Dios. Estamos viendo cómo proféticamente se está diciendo que las regiones más allá de Israel se van a convertir a Dios y más allá de Israel van a ir a adorar a Dios. Este Cus que aparece en la nueva versión internacional es Etiopía, lo que generalmente se conoce como Etiopía en otras versiones, es lo mismo, Cus y Etiopía. Dice el profeta Sofonías: desde más allá de los ríos de Cus, o sea, de Etiopía, me traerán ofrendas mis adoradores, mi pueblo disperso. Proféticamente ya se le estaba diciendo a Israel que Dios no era un Dios solamente de un templo,
sino que Dios es el Dios de las naciones. No es solamente el Dios de las tribus de Jacob, sino es el Dios del mundo, del universo entero. Isaías 56, 6, 3 y 7, podemos leer allí que dice: el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco. Fíjense lo que está hablando el profeta. Le está diciendo a los extranjeros: no creas que Dios te va a excluir. Y le está diciendo a los eunucos físicos: no creas que eres un árbol seco. Probablemente en esta tierra biológicamente no puedas generar hijos. Y aquí dice: porque así dice el Señor. A los eunucos que observen mis sábados, o sea, mi ley, que me amen, que conozcan mis preceptos, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Estamos hablando de la salvación. El nombre eterno, estamos hablando de la salvación. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré de mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lo interesante es que Dios quita la afrenta de la religión judía y le dice ahora al extranjero y le dice al eunuco: ustedes son parte mía, son aceptados cuando ustedes me amen y me buscan. Allí fueron rotas las barreras de las etnias. Ya no era solamente Israel, sino el resto de las etnias. Ya no eran solamente los de un color de piel, sino todas las razas. Ya no eran solamente los ricos, los que creían ser sacerdotes especiales, sino todas las clases sociales. El etíope, como era un funcionario de alto rango, y podemos entonces saber que debió tener poder y ciertas condiciones sociales, definitivo. Iba leyendo el profeta Isaías y seguramente lo iba leyendo en hebreo. Quiere decir que este hombre era políglota. Seguramente también hablaba el griego, porque en la zona sur de Egipto también se hablaba el griego como lengua primaria. Entonces, estamos viendo que Dios incluye, mientras que la religión excluye. Muchos cristianos, sin darnos cuenta, excluimos a los que necesitan ser incluidos. Excluimos a aquellos que están perdidos en el mundo porque no conocen a Dios. Muchos cristianos tratan de incluir solamente a la gente que les agrada, a la gente que parecen ser buenas personas. Tercer punto, el Espíritu Santo preparó todo para este encuentro. Fíjense lo interesante. Primero, él eligió a Felipe para el servicio y lo confirmó a través de los apóstoles. Él capacitó a Felipe, llamó a Felipe no solamente al servicio de mesas, más allá del servicio de mesas, lo convirtió en un evangelista. Estaba obrando en la vida del etíope. Estoy hablando del Espíritu Santo, por supuesto, porque si no estuviera obrando, el Espíritu Santo no hubiera estado inquieto con buscar las cosas de Dios, ni hubiera ido a adorar a Jerusalén. Hizo llegar una sección del manuscrito de Isaías al etíope. El etíope estaba leyendo una porción del rollo de Isaías. Les comento, cuando los manuscritos se ponían viejos, se corroían, que ya tenían que ser copiados, entonces sacaban los manuscritos de los templos, de las sinagogas, y se los regalaban a las personas. En este caso, este etíope, que provenía de un reino diferente, probablemente tuvo esa disposición de que le regalaron el manuscrito de Isaías. Lo que él no sabía era que Dios había preparado lo que él iba a leer. El Espíritu Santo llama a Felipe y lo guía para ir hasta el lugar donde se iba a encontrar con el etíope. El Espíritu Santo lo guía a que hable Felipe con el etíope. Y por último, el propio Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque al carruaje del etíope.
Hermanos, es el Espíritu Santo el que ha preparado todo y dispuesto todo para que usted y para que yo podamos servirle. Cuando el Espíritu Santo es el centro, Dios va a ser glorificado. Cuando nuestra carnalidad o nuestras emociones son el centro, Dios no es glorificado. A algunos les gusta el ministerio de alabanza, la música, porque les encantan los aplausos, les encanta ser importantes para otras personas y no se dan cuenta que es un juego emocional donde no saben apreciar ni poner el valor de Dios delante de sus propias emociones. Lo mismo digo para algunos que quieren enseñar. Recuerdo claramente cuando yo llegué al Evangelio, yo quería enseñar, pero mis motivaciones para enseñar eran erradas totalmente. Quería ser protagonista de una historia que no era mía. Quería que otras personas me conocieran como un predicador elocuente, pero todavía no estaba listo y tuvo que pasar mucho tiempo antes de que Dios pudiera utilizarme porque necesitaba sanar mi vida, sanar mi corazón, sanar mis perspectivas. El Espíritu Santo prepara todo para que nosotros podamos ser testigos. La pregunta es, ¿estás siendo testigos como Felipe o sigues creyendo en tu carnalidad y no te das cuenta de que Dios te quiere utilizar? Porque si no te estás dando cuenta de que Dios te quiere utilizar y que Él ha dispuesto todo para que tú le sirvas, probablemente te falta un poquito más de sensibilidad hacia las cosas de Dios. Cuarto, la barrera de la vergüenza, de la pena, del temor a la crítica o al rechazo, son rotas por el Espíritu Santo. Fíjense esto, el etíope estaba leyendo en voz alta. Había una costumbre de leer en voz alta en la época, eso es bueno saberlo, pero el etíope iba leyendo en voz alta y seguramente él iba rodeado de su séquito, de sus súbditos. Es interesante que no tenía vergüenza de leer acerca de una religión a la cual él no pertenecía. Veo hoy día que a muchos cristianos les da vergüenza sacar la Biblia en la universidad, les da vergüenza sacar la Biblia en el metro, en el metrobús, les da vergüenza decir que son cristianos. Esta persona no tuvo vergüenza, el etíope no tuvo pena de ir leyendo en voz alta. Segundo, cuando Felipe se acerca y le pregunta si podía entender lo que estaba leyendo, el etíope, escúchame bien, de una posición alta, el ministro de Finanzas de Etiopía, de Cus, sin ningún tipo de temor, dijo, ¿cómo voy a saber si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Cualquiera de nosotros lleno de orgullo dice, yo conozco a Dios más que cualquier otro porque he pertenecido a tal religión. Nunca leo, nunca oro, nunca hago algo bueno para Dios, pero yo conozco mucho a Dios. Eso no fue lo que vimos del etíope y por eso decimos que el Espíritu Santo rompe toda la mentira dentro de la vida de las personas. Invitó a Felipe a subir al carro. Fíjense que el etíope no tuvo temor de invitar a un desconocido a subir al carro. Y seguramente Felipe no era multimillonario. Así que también tenemos que ver cómo se rompe las clases sociales allí y vemos que entonces el etíope le pide a este hombre que le pregunta que suba para que le explique un poco más. En el versículo 34 en particular, el etíope pregunta sobre un tema para profundizar. ¿De quién habla el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? El etíope estaba pendiente. Fíjense que aquí muchas veces nosotros damos por hecho que la gente conoce a Jesucristo y no los conocen. Muchas veces damos por hecho que las personas tienen que entender el evangelio y no es así. A pesar de ser eunuco y conociendo el judaísmo, hay algo clave en medio de la conversación. Una vez que Felipe le presenta el evangelio, el eunuco dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y quiero por favor que recordemos lo que acabo de explicar acerca de ser eunuco. Él sabía que no podía ser un prosélito del judaísmo porque sencillamente no tenía su parte masculina. Y él tal vez en esa preocupación, después que Felipe le da el evangelio, dice, ¿qué me impide ser bautizado? Porque ya creí en Jesús y también quiero bautizarme. Y tal vez lo que él no se esperaba era que Felipe le dijera, vamos a bautizarte, porque eres una nueva criatura a partir de este momento. Dios abrió la puerta de los cielos. Mientras que el hombre trata de cerrarla, Dios abrió la puerta de los cielos.
Por último, mis hermanos, el Espíritu Santo rompe la barrera de la inacción y de la desobediencia. Ilumina al creyente, le guía en cumplir para ser testigos fieles. Hay 3 puntos con los cuales voy a terminar dentro de este último punto que necesitamos conocer, y le pido al Señor que te edifique de la misma manera como me ha edificado mientras que estaba preparando este sermón. Primero, Felipe obedeció. No hay discusión. Él se acercó al vehículo y tuvo una forma de establecer contacto con el etíope que le ganó la confianza. Acercamientos es un método que nosotros escribimos hace 12, 13 años atrás y que se fundamenta en que el creyente pueda acercarse al no creyente para que pueda sembrar una conversación y un diálogo donde se pueda fomentar la confianza para poderle presentar el Evangelio de Jesucristo. Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Así que Felipe se ganó la confianza del etíope y pudo entonces predicar el Evangelio. Segundo, Felipe comenzó a compartir el Evangelio desde el mismo punto donde el etíope estaba leyendo. No utilizó Génesis 1:1 y se fue hasta Apocalipsis 22:21. Conozco algunos hermanos que tratan de hablar la narrativa de los 66 libros. No se trata de eso, no se trata de embotar a la persona con información. Se trata solamente de decirle quién fue Jesucristo. Y cuando nosotros nos acercamos a las personas, nosotros podemos comprender, si conocemos las Escrituras, que podemos utilizar algunos pasajes bíblicos para darle un mensaje puntual a las personas, un mensaje que venga del Espíritu Santo y no de nuestro razonamiento. Felipe, fue tal la presentación que tuvo desde allí que el etíope quiso bautizarse. Imagínense ustedes, así habrá sido profundo lo que Felipe le dijo en ese espacio, en ese tiempo que estuvo con el etíope, que el etíope comprendió el Evangelio y comprendió la importancia de cumplir con la ordenanza del bautismo, con lo que es la simbología del bautismo, y pidió ser bautizado, comprendió el Evangelio. Muchas veces nosotros nos tardamos horas hablando con las personas y ni siquiera hemos podido decirle a la persona lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por último, y no menos importante, en el versículo 40 vamos a ver algo que tiene que llamarnos la atención a usted y a mí. Felipe siguió siendo útil a Dios. Cuando usted es obediente, Dios le va a seguir abriendo oportunidades para que siga siendo obediente, para que siga exaltando su nombre, para que usted siga sirviendo al Rey de Reyes. Felipe siguió siendo útil porque fue obediente. Versículo 40. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Ya les voy a mostrar un mapa allí para que puedan ver Azoto, lo que había hecho Felipe. Muchos pierden el privilegio hoy de servir al Señor por flojera, por temor a la crítica, por temor a fracasar. Pero los Felipes se van predicando, hermanos, por todos los pueblos. Esa flechita roja que está ahí en el mapa, que comienza por allá en Samaria y baja y pasa por Judea y después va hasta la costa y sube otra vez hasta la zona de Samaria, ese es el transcurso, ese es el trayecto que hizo Felipe específicamente. En el puntito, en el círculo amarillo, ustedes allí van a ver dónde se presume que fue el encuentro con el etíope. Más abajo, a mano izquierda, van a encontrar un círculo un poco más oscuro. Ahí está Gaza. Recuerden que dice la palabra que Felipe venía desde Samaria hasta el sur, o sea, iba hasta Gaza. Y más adelante, ustedes van a ver entonces, más arribita, un círculo azul claro. Eso es Azoto. Era lo que los filisteos allá en el Antiguo Testamento llamaban Asdod. Por lo menos esa localidad que más se asemeja y que se cree históricamente que es Azoto. Fíjense todo el trayecto que hizo Felipe. Estamos hablando de un trayecto de casi 80 kilómetros para cumplir con lo que el Señor le había dicho. Si tú nos estás visitando hoy, gracias por el mapa, si tú nos estás visitando hoy por primera vez, yo quiero que tú sepas que el mensaje para ti
que Dios te está dando hoy es que Dios ha enviado mensajeros de su paz para ti. Dios te ha incluido en sus planes. Y así como el etíope, eres de gran valor para Dios. Cualquiera de nosotros, incluso este servidor, probablemente te está dando un mensaje en este momento, porque Dios quiere que sepas que tú eres importante, que Él no te ha excluido, que Él te quiere incluir en su plan, en su amor, en su perdón, en su misericordia, que Él además de eso quiere guiar tu vida, quiere ayudarte en medio de todas las circunstancias que tiene. El etíope estaba leyendo la profecía sobre Jesús, y voy a leértela allí. La estaba leyendo según la versión de los 70, la Septuaginta. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Estos pasajes están en Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, y nos habla 600 años antes de que Jesús estuviera en la tierra, fue escrito estos pasajes. Jesús fue a la cruz a pagar el precio de tus pecados y de los míos. El Señor Jesucristo hace 2000 años se hizo hombre, y este hombre vivió de una manera perfecta sin ningún tipo de pecado. Su plan era que tú y yo pudiéramos ser perdonados y que nuestra vida pudiera ser dedicada a Él, para que tuviéramos la seguridad de que nosotros vamos a estar en una eternidad con Él. Tu pecado y el mío nos apartan de poder estar en la presencia de Dios. Jesucristo vino a calmar esa tensión que había entre Dios y nosotros. Jesucristo vino a quitar el pecado y a cargarlo sobre Él mismo. Lo que el eunuco entendió ese día de parte de Felipe era que no era la religión judía la que podía salvarlo y darle perdón y vida eterna, sino que era el Mesías hecho hombre y que había muerto y había resucitado al tercer día, quien podía hacer la diferencia en su vida. Una vez que el eunuco entendió esto, dijo: yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, yo sé que Él es el Hijo de Dios y que es el Mesías, y lo acepto y recibo en mi corazón. Y una vez que lo recibió en el corazón, le preguntó a Felipe: Felipe, ¿qué más puedo hacer? Y Felipe le dijo: tienes que bautizarte, porque bautizándote demuestras la fe que tienes en tu interior. Antes de bautizarte, si nos estás visitando, lo primero y lo más importante es que entiendas el mensaje que Jesús hoy te está dando. Dios está utilizando a un mensajero conforme a Él, a lo que Él quiere de cada uno de nosotros para poder dar tu mensaje. Dios te ama y quiere perdonarte, quiere ser parte de tu vida. Sin tu autorización, Dios no va a tocar tu vida. Sin tu autorización, sin tu permiso, Dios no va a entrar a tu vida. Pero si tú lo pides con tu boca y con tu corazón y sabes que Jesús te está perdonando, dice la Biblia, que vendrá a ti el Espíritu Santo de Dios y que te dará salvación, vida eterna, y te hará una nueva persona. Quiero orar por ti para que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón. Si tú eres parte de la Iglesia Cristiana Misionera Amor y Verdad, este mensaje es para ti. Dios te quiere utilizar, pero debes ser obediente. Necesitas comprender que el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier temor y cualquier cosa que te esté impidiendo ser un siervo fiel. Si vives en santidad y buscando de Dios, el Espíritu Santo está listo para cumplir sus promesas en ti. Pero debes tomar una decisión. O le sigues creyendo a las mentiras en tu corazón y en tu cabeza, o le crees al Espíritu Santo. O sigues creyendo que te van a rechazar o que te van a criticar o que vas a perder amigos, sigues creyendo eso, que son mentiras infundadas, o le crees al Espíritu Santo que está esperando que seas un siervo. Para ser un siervo, como lo fue Felipe, es necesario conocer a Dios, y para conocer a Dios es necesario tener fe. Iglesia, Dios te está llamando al servicio. Dios te está llamando a servirle, pero no a ser el gran predicador del domingo. Te está llamando a hacer las cosas pequeñas, las cosas de obediencia, las cosas básicas, sencillas y sublimes que van a acercarte más al Señor. Te pido que puedas ser obediente y que cumplas con lo que el Señor te está llamando.